Esta es de las buenas. Esta, Esta, esta mola mucho porque aquí que esta es muy interesante. Sí. Entonces, un poco, yo la presento un poco por encima y Ángel, tú arranca, ¿eh? O sea, que yo no sé si es nuestro José Ortega, que yo le dije en Discord, oye, no sé si tú estás activo en Astrobeam, pero fijaros que el autor es José Ortega José hace Ortega, 3 días, pero no sé si es él, ¿eh? sí, sí. Porque he visto que hay varios usuarios, pero bueno, él dice, ¿las cámaras refrigeradas están obsoletas? Porque él dice, claro, si yo tengo un tubo, en este caso un C6 con HyperStar, que es un tubo rápido, ¿verdad, Ángel? Un F2. Sí, sí, claro. Entonces puedo recoger mucha información en poco tiempo. Entonces, No necesito enfriar el sensor. sobre todo apoyado por una cosa que yo estoy muy de acuerdo. Para mí, y esto lo comentaba con nuestro compañero Abel, le decía, tío, en alta resolución me he dado cuenta que antes decíamos, el cielo no aguanta nuestra resolución, ay, este tubo no es adecuado, pero Blur Terminator un poco nos ha cambiado esto, Ángel, es como que, y no sé si estáis de acuerdo, como que Blur Terminator y Noise Terminator nos ayudan a, digamos, a optimizar nuestras capturas, incluso decir, como voy a usar este software, podría decidir por una tecnología u otra, ¿no? Por ejemplo, como la distancia focal o en este caso, si una cámara está refrigerada. Por lo tanto, claro, ¿por qué lo pregunta este señor? Es decir, con todos los avances que tenemos de tubos cada vez más rápidos y con software que nos ayuda, ¿tiene sentido las cámaras refrigeradas? ¿Tú qué opinas, Ángel? Esta es una de las preguntas más comunes en el Discord también. Si os habéis fijado, Últimamente, sí. sí, hay mucha gente que dice, yo podría hacer cielo profundo con esta cámara o esta otra, y siempre decimos sí, sí, pero. Sí, Es pero. decir, lo que hay que hacer cuando, yo creo que lo primero, antes de contestar a la pregunta, que no me voy a mojar en todas las preguntas, claro, hay que tener una cosa en cuenta. Cuando tú te enfrentas a un objeto, quieres hacer un objeto, tienes que tener en cuenta 3 variables, que son la tecnología que estás usando, el ambiente que hay, es decir, el SIN, etcétera, las condiciones, y el propio objeto. Es decir, una cámara o un tubo no valen para un objeto en todas las condiciones, ni todas las condiciones son adecuadas, ni todos los tubos sirven para... Es decir, es más complicado que todo eso. Por eso algunas veces en el Discord es difícil de contestar esas preguntas, porque no sabes dónde está la persona, no sabes qué objeto quiere hacer, no sabes muchas variables. Y luego también hay un mito, no sé si os acordáis, en el famoso libro Lessons from the Masters, que si no el que no lo haya leído tiene que leerlo, es un libro sobre astrofotografía, y aunque es un libro del 2014 o 2013, o ya no me acuerdo, pero por esas fechas, ahí estaban Adam Bloch, estaba Bernal, estaba todo el mundo que eran grandes y profesionales de la astrofotografía, y es un libro teórico-práctico. La parte práctica la podemos obviar ahora, porque ya no estamos hablando de los mismos equipos, pero la parte teórica es enorme. Y entonces hablaban algunas veces del mito de la F, famosa. Es decir, la información se recibe no específicamente por la F del tubo, eso lo saben los fotógrafos, más que nosotros. Es decir, sino por la anchura del tubo, es decir, y la distancia focal. Las dos Claro. cosas. Y si tú mantienes fija una, sí puedes hablar de que el tubo es más rápido o menos rápido. Es decir, mantienes fija la distancia focal, pues pueden hacer más grande, más ancho el tubo y recibirás más información. Pero la información se recibe por el El área, diámetro, sí, eso el área. es decir, por el área del espejo. Es decir, esa es la base de cómo se recibe la información. También hay mucho mito sobre la cuestión de la velocidad de los tubos. Y luego, ojo con los tubos, con este tipo de tubos tan rápidos, con los HyperStar y los RASA, porque también tienen sus pegas, no son tan maravillosos no como es tan parece. bonito como parece, sí. No, claro, no. A la gente le parece que hago así, pongo el tubo y en 5 minutos tengo lo mismo que el del FSQ de 6 horas. No.
no va a ocurrir así y no va a ser tan simple. Ojalá fuera tan simple. Si fuera tan simple, yo habría cogido el F11, el HD11 que tengo, ahí medio abandonado, y le hubiera puesto un HyperStar. un HyperStar, aunque cueste 2.000 euros para el HD11. ¿Vale? Bueno, me mojo un poco con esto. Yo creo que las cámaras de ahora tienen poco ruido electrónico, tienen es decir, tienen unas condiciones técnicas que están a años luz del mito de que, es decir, porque este mito de si la cámara tiene que ser refrigerada o no es de hace mucho. Es decir, estamos hablando de hace 20 años. Las cámaras tenían que ser refrigeradas porque no había otra. Por el ruido, claro. Claro, es decir, no teníamos otra opción. Ahora, ¿las cámaras pueden no ser refrigeradas? Pues depende de las condiciones que tengas y del objeto que quieres hacer y de muchas variables. Tú quieres hacer un objeto con Look Image, pues sí, con un Dobson. Claro, es decir, vas a tener que tener mucha apertura para poder hacerlo igual que lo hago yo con un equipo más pequeño. Es decir, pero yo voy a tener una ventaja sobre el que hace Look Image, el que no tiene la cámara refrigerada, y es que puedo controlar todas las condiciones de la toma. Claro. Y eso es clave para la parte. Es que a veces cuando nos referimos a esta pregunta se le ha olvidado un detalle, y es que hay falta decir, bueno, ¿y luego qué pasa con el procesado? Con el procesado. Claro, porque vamos a ver, si yo me hago un Look Image para hacer una nebulosa complicada de sacar y me tengo que hacer 1000 imágenes, vamos a ver cómo procesamos 1000 imágenes en PixInsight o en Siri o de entrada, apila eso. Claro, es decir, que eso no va a ser trivial. Va a darte un montón de problemas. Y además no vas a tener totalmente controladas las condiciones. Va a haber una parte de ruido que no controlas, va a haber una parte de información que no sabes cómo dominar, etcétera. Pero sí es cierto, como decía Raúl hace un momento, que, amigo, pero ahora tenemos Blur Exterminator, tenemos Noise Terminator, tenemos un montón de herramientas nuevas que nos ayudan muchísimo. Yo la primera vez que vi cómo funcionaban los reductores de ruido, nunca más he vuelto a hacer manualmente en PixInsight una reducción de ruido. Nunca más. Claro. Nunca más. Y eso que PixInsight tiene una ventaja, y es que PixInsight no es como Photoshop. Photoshop tiene unas ventajas y unos inconvenientes en fotografía científica. Y es que no te enseña la parte matemática. Es decir, Photoshop hace las cosas y, bueno, pues ahí están hechas, lo hace muy bien. La mayoría de las cosas las hace incluso mejor que Pixie, muchas de ellas, pero no puedes llegar a saber exactamente cómo lo está haciendo. Y no lo puedes controlar, no puedes controlar todos los parámetros. Haces con una barrita así, pero la barrita no sabes muy bien lo que ocurre. Sin embargo, en PixInsight sí lo sabes. Y eso, cuando haces este tipo de procesados tan complicados, yo considero que coger 1000 imágenes, que me parece que es lo mínimo, 1000 imágenes de un segundo o menos, quizá, bueno, un segundo o 2 segundos, no sé, algo así, me parece que es lo mínimo, y 1000 imágenes hay que procesarlas. Yo considero que eso es una tarea difícil. Sí. No creo que eso sea una tarea sencilla. ¿Qué tipo de procesador, qué tipo de ordenador tienes que tener para manejar todo eso? Exactamente. Sí, iba a eso también. Es decir, y luego a ver qué máquina le metes tú a pila 1000 imágenes. Sí. La pregunta yo diría que es como muy bestia, porque digamos que estoy interpretando que, bueno, es viable todo esto, cada vez es más fácil por este software, estos procesados, estos tubos. Está claro la relación, pero bueno, existe esa opción, pero digamos que no, que para nada entiendo que sería una opción fácil, y porque al final una cámara refrigerada nos facilita mucho la vida al final, ¿no? O sea, es control total sobre lo que estás haciendo, y las largas exposiciones al final te van a facilitar el trabajo, ¿no? Y el Look Image, como decías,
Que yo he visto incluso apilados de más de 10.000 imágenes, Ángel. O sea Sí, que... sí, yo también he visto apilados gigantescos. He visto alguna nebulosa de Orión con Look Image que te deja con la boca abierta. Sí, pero estamos hablando del orden de 5, 6 o 7.000 imágenes. Que solo, claro, esos sensores también, los sensores de las cámaras no refrigeradas son más pequeños, el tamaño del fichero es más pequeño en general. Bueno, y se puede mantener, pero necesitas un equipo solo para hacer eso. Claro. Entonces, Joan está comentando en el chat que hay gente que incluso con DSLR saca imágenes fantásticas. Sí, por supuesto. Sí. Y de hecho en el Discord estamos cansados de ver fotos de compañeros que con una 244 lo ves y dices, pero ¿cómo has sacado esto? Pero eso no significa que no sea más complicado de sacar. Y luego, por ejemplo, Look Image, tengo la sensación, Ángel, que es como que hay un cierto catálogo que sí que puedes plantear con esa estrategia y otro no. Claro. No es como que... Saca cabeza de bruja con Look Image, por ejemplo. Sí, en principio se pensó, en cielo profundo, el Look Image se pensó para evitar la atmósfera. Es decir, de hecho, algunos observatorios profesionales hacen Look Image en cielo profundo, pero es verdad que sus cámaras no son lo mismo que las que tenemos nosotros. De hecho, claro que sé que con cámaras reflex normales se puede hacer unos trabajos alucinantes. De hecho, los hay que con la HOTS, etcétera. Es decir, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo ni que no se pueda ni nada. Lo que estoy diciendo es que es más difícil. Claro. Y además, que vas a tener que hacer imagínate, si vas a tener que hacer varios días, vas a tener que hacer varios días de darks, vas a tener que hacer varios días de flats, vas a tener que hacer varios días de las tomas de calibración. Y eso, por eso digo que es más difícil. No digo que no se pueda, digo que es mucho más difícil. Cuando las cámaras refrigeradas las tienen los observatorios profesionales porque facilitan el trabajo. Es la solución a tener una mejor señal ruido y hacer mejor el procesado, no es por otra razón. Claro, por lo tanto, ¿son las cámaras refrigeradas obsoletas? Diríamos que no, claramente. Ahora no, a lo mejor dentro de 3 años, pues hay unas cámaras, hay unos sensores de Sony o de quien sea alucinantes que no tienen ruido y que no hay ruido de corriente oscura. De hecho, de hecho hay una tendencia ahí un poco a eliminar ruido en el propio chip también, ¿no? Que salga de... Sí, lo que pasa es que ahí hay muchos problemas de software, es decir, y que no son triviales también. Yo los ejemplos que he visto, pues bueno, no sé, todavía no están en producción en observatorios astronómicos, que sería el primer sitio donde deberían estar, porque no... A ver, acordaos que el Hubble, fijaos las condiciones que hay, el Hubble dejará de utilizarse no porque se haya quedado viejo o algo así, sino porque no tiene el gas para refrigerar los sensores. Madre mía. Se va quedando sin él, se va perdiendo y entonces ya no tienen ni la sensibilidad. Tened en cuenta que también aumenta la sensibilidad con la refrigeración. Claro. ¿Vale? No es solamente que baje es que el sensor ruido es más eficaz, claro. Claro, muy interesante. Se tendrá que plantear hacer Look Image desde el Hubble. Vale. Recuerda, Astrocitas está patrocinado, como no puede ser de otra manera, por nuestros amigos de Espacio Celeste. Tu tienda de confianza y unos verdaderos especialistas en astronomía.